Amada iglesia, hoy quiero que abras tu corazón y entiendas algo profundo. No es casualidad que muchos no te entiendan, no es casualidad que algunos no sepan quién eres realmente. No es casualidad que en ciertos momentos hayas sentido que el mundo no te reconoció. Eso no fue un descuido, eso fue un diseño. Dios mismo decidió esconderte porque la unción que está sobre tu vida no era para ser expuesta antes de tiempo. Tú no eres cualquier persona, eres un ungido de Dios. Y los ungidos no caminan a la ligera, caminan bajo el cuidado del cielo. La unción no es un título ni un adorno religioso. La unción es poder, es respaldo, es autoridad espiritual. Y cuando Dios unge a alguien, lo esconde hasta que llegue el momento exacto. Así como escondió a Moisés en el río para que el enemigo no lo destruyera, así como escondió a David en los campos de las ovejas mientras Saúl reinaba, así también te escondió a ti. Porque hay batallas que no eran para ti, había escenarios donde todavía no era tu turno y había lugares donde tu presencia hubiera sido desperdiciada. Cuando Dios esconde a alguien, no lo hace para avergonzarlo, lo hace para protegerlo. Porque el enemigo sabe que la unción que llevas es peligrosa para sus planes. Por eso te mantuvo fuera de ciertas conversaciones, fuera de ciertos ambientes, fuera de ciertos grupos. Tú pensabas que era rechazo, pero en realidad era preservación. El cielo te estaba guardando para una manifestación mayor. Escucha bien, el Espíritu Santo no invierte su poder en alguien para dejarlo expuesto a la destrucción. El Espíritu Santo unge para marcar, y el que está marcado por Dios es intocable. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. La unción que llevas no puede ser robada, no puede ser apagada, no puede ser anulada. Y si Dios decidió ocultarte, fue porque el enemigo no tenía permiso para tocarte. Tú eres propiedad del cielo. Cuando oras, cuando levantas tu voz en fe, cuando decides creer aunque las circunstancias griten lo contrario, esa unción se activa. Y donde otros ven imposibles, tú verás milagros. Donde otros ven escasez, tú verás provisión. Porque la unción abre caminos, derriba gigantes, sana enfermos y levanta al caído. Esa unción no es tuya, es de Dios en ti. Y mientras permanezcas en oración, en fe y en obediencia, esa unción fluirá con poder. No tengas miedo si todavía nadie te reconoce. No tengas ansiedad si todavía no has llegado donde soñaste. Los tiempos de Dios son perfectos. El escondite de hoy será la plataforma de mañana. La preparación de hoy será la victoria de mañana. El silencio de hoy será el estruendo de mañana. Porque Dios no esconde a sus hijos para siempre. Los esconde hasta que estén listos para brillar con la luz del Espíritu Santo. Por eso te digo hoy, no eres invisible, eres reservado. No estás olvidado, estás guardado. No estás detenido, estás en proceso. Y cuando Dios decida sacarte a la luz, nadie podrá detener lo que Él ya ungió. La prosperidad vendrá, los milagros vendrán, las puertas se abrirán, y el mundo sabrá que no caminaste por tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios. Así que levántate, ora con pasión, cree con firmeza, y camina con la certeza de que eres intocable bajo la unción del Altísimo. No vivas como cualquiera, porque no eres cualquiera. Vive como ungido, porque lo eres. Vive como protegido, porque lo eres. Vive como hijo del Dios que te escondió para preservarte y que pronto te exhibirá para su gloria. Hoy el llamado es claro. No tengas miedo. No te escondas por ti mismo. No limites lo que Dios ya determinó. Ora más fuerte. Cree más profundo. Adora con mayor entrega. Y confía que el tiempo de tu manifestación se acerca. El mundo aún no te ha visto en tu plenitud, pero pronto sabrá que Dios levantó un ungido, y ese ungido eres tú. La unción te hace diferente, y no es algo que viene de un título, de un reconocimiento humano o de una posición en la sociedad, sino de la mano de Dios. Cuando la unción está sobre ti, llevas una marca invisible que distingue tu caminar, tu manera de hablar y tu forma de enfrentar la vida. Esa diferencia no siempre es entendida por quienes te rodean, porque no se trata de lo que se ve en lo externo, sino de lo que está depositado dentro de ti. La unción es una evidencia de que el Espíritu Santo decidió habitar en ti y usar tu vida como un canal para que lo sobrenatural se manifieste en lo natural. No importa cuánto intentes parecerte a los demás, la verdad es que tu esencia ya no es igual desde el momento en que fuiste tocado por la presencia de Dios. Ser diferente no siempre es fácil, porque significa caminar en un camino que muchas veces se siente solitario. Mientras otros buscan encajar en patrones del mundo, tú sientes en tu espíritu un llamado a vivir en santidad, en oración y en fe constante.
Puede que a veces te preguntes por qué no puedes hacer lo mismo que otros hacen sin sentir carga en tu corazón. La respuesta está en la unción que llevas, porque ella no te permite conformarte con lo común. Hay algo en ti que anhela lo eterno, que busca lo verdadero, que no se conforma con lo pasajero. La unción cambia tus prioridades y te mueve a pensar de manera diferente, a decidir con sabiduría y a vivir con un sentido de propósito más profundo que cualquier simple deseo terrenal. La unción te diferencia porque no solo transforma lo que eres por dentro, sino también lo que logras alcanzar. Donde otros ven una pared, tú ves una oportunidad. Donde otros se detienen por miedo, tú avanzas en fe. Esa diferencia no es arrogancia ni orgullo, es la obra del Espíritu Santo que te capacita para ir más allá de tus propias fuerzas. La unción abre tus ojos espirituales para discernir lo que otros no ven, y eso te coloca en un nivel de entendimiento que no depende de tu educación y de tu experiencia, sino de la revelación divina. Esa capacidad que llevas no se explica con lógica humana, porque es el poder de Dios obrando en ti. La gente puede no entender por qué las cosas fluyen a tu favor en situaciones donde parecía imposible. Puede que hasta se pregunten cómo logras superar crisis, enfermedades o pruebas sin rendir. La respuesta siempre será la misma. Es la unción la que hace la diferencia. No eres tú, no es tu habilidad, no es tu inteligencia, es la presencia de Dios que te respalda. Esa diferencia se nota en tu manera de responder a la adversidad, en la calma que guardas en medio de la tormenta, en la fe que sostienes cuando todos esperan que te derrumbes. Esa diferencia no viene de ti, sino de la mano de aquel que decidió sellarte con su espíritu para que seas un testimonio viviente de su poder. Cuando cargas con la unción, tus palabras no son iguales. No hablas por hablar porque hay autoridad en lo que declaras. Tus oraciones no son repeticiones vacías, porque llevan peso espiritual que mueve lo invisible. Tu adoración no es solo una canción porque provoca que el cielo descienda a la tierra. Esa diferencia se siente, se percibe, y aunque algunos no sepan cómo explicarlo, saben que hay algo distinto en ti. Eso es lo que hace la unción, pone un sello espiritual que transforma lo ordinario en extraordinario. Tú no eres igual a los demás porque llevas el aceite fresco del Espíritu Santo que te separa y te consagra para propósitos mayores. La unción no te hace mejor que los demás, pero sí te hace distinto. Y esa distinción es necesaria para el plan que Dios tiene contigo. Hay lugares donde no podrás ir, no porque seas débil, sino porque la unción que cargas no se acomoda a ambientes de tinieblas. Hay conversaciones donde no encajas, porque tus palabras llevan luz y verdad que incomodan a quienes prefieren vivir en la mentira. Esa diferencia a veces puede generar rechazo, pero al mismo tiempo es una confirmación de que lo que cargas no es común. La unción separa, distingue y marca, porque quien está ungido no puede caminar como si no lo estuviera. La diferencia que trae la unción también se nota en la manera en que prosperas. Prosperidad no solo significa tener bienes materiales, sino avanzar, crecer y multiplicarte en cada área de tu vida. Otros pueden trabajar duro y no ver resultados, pero tú trabajas con gracia, con favor divino, y eso te abre puertas que parecían cerradas. Eso no significa que no enfrentes dificultades. Significa que incluso en medio de ellas siempre habrá una salida provista por el cielo. Esa prosperidad también es parte de la diferencia, porque la unción no solo toca lo espiritual, sino también lo práctico, lo cotidiano, lo visible. Todo lo que tocas lleva el sello de Dios, y eso cambia el resultado. La unción te hace diferente porque te convierte en un portador de milagros. No necesitas ser predicador ni tener un púlpito para manifestar ese poder. En tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, la unción puede fluir para sanar, para liberar, para transformar. Lo que otros no pueden lograr en tus manos se vuelve posible porque no estás actuando en tus fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu de Dios. Esa diferencia es real, palpable y constante, y aunque muchos no lo entiendan, esa unción es la evidencia de que fuiste escogido, sellado y enviado con un propósito eterno. Dios te escondió con propósito. Y eso es algo que muchas veces cuesta comprender. Cuando no somos reconocidos, o cuando sentimos que nadie valora lo que tenemos, podemos pensar que algo está mal con nosotros. Pero la verdad es que el silencio y el anonimato muchas veces son la forma que Dios usa para proteger lo que Él mismo puso en tu interior. No era el momento de ser visto, no era la temporada de ser expuesto. Dios sabía que si salías demasiado pronto, ibas a enfrentar batallas que aún no estabas listo para pelear. Por eso decidió guardarte como quien guarda un tesoro en un lugar seguro, esperando el momento exacto para mostrarlo al mundo. Ese escondite no debe confundirse con abandono. Al contrario, es una muestra de amor y cuidado. Cuando Dios te esconde, no lo hace para quitarte oportunidades.
lo hace para preservar tu vida y tu propósito. Piensa en Moisés, que fue escondido por su madre para que no muriera a manos del faraón. Piensa en David, que estuvo en los campos cuidando ovejas mientras sus hermanos eran presentados ante Samuel. Dios no se había olvidado de ellos, simplemente los estaba protegiendo del peligro y preparándolos para el tiempo señalado. Así también lo hace contigo. Lo que parece retraso es en realidad protección. Lo que parece olvido es en realidad estrategia divina. El mundo quiere exponer todo de inmediato. Vivimos en una sociedad que busca reconocimiento rápido y validación constante. Pero el reino de Dios funciona diferente. En el reino, lo que es valioso se guarda hasta que está listo. Cuando Dios te esconde, lo hace porque la unción que llevas no puede ser malgastada. No puedes permitir que lo santo sea arrojado a un ambiente que no lo entiende o que lo desprecie. Dios sabe que hay lugares y personas que aún no están listos para recibir lo que portas. Y en lugar de permitir que seas herido, decide cubrirte con su mano poderosa. La escondida de Dios no significa que no estás avanzando. Aunque no lo veas, aunque no tengas un escenario frente a ti, en lo secreto Dios está formando tu carácter. Te está enseñando a depender de Él, a confiar en sus tiempos, a obedecer aunque no entiendas. El escondite es el lugar donde aprendes a orar con sinceridad, donde tu fe se fortalece lejos de los aplausos, donde tu identidad se afirma no en lo que haces, sino en lo que eres delante de Dios. Ese proceso es necesario porque cuando llegue tu momento, no podrás depender de elogios humanos para sostenerte, tendrás que depender de lo que aprendiste en lo secreto. Muchos se han perdido porque fueron expuestos demasiado pronto. Personas con talento, con dones, con habilidades, pero sin el carácter formado terminaron cayendo bajo la presión. Dios no quiere que eso te pase. Por eso te esconde, porque sabe lo que viene más adelante y quiere que estés preparado para resistir. Lo que hoy sientes como demora, en realidad es un acto de misericordia. El enemigo no podrá tocarte mientras estés bajo la cobertura del escondite de Dios. Aunque el mundo no sepa quién eres todavía, el cielo sabe tu nombre, el cielo reconoce tu llamado, y los ángeles guardan tu camino. No todos entenderán por qué no estás en ciertos lugares. Puede que incluso te comparen con otros que ya están en posiciones visibles. Pero no dejes que eso te robe la paz. La comparación es un error porque cada proceso es único. Mientras otros son mostrados, tú estás siendo pulido. Mientras otros tienen escenario, tú tienes intimidad con el Espíritu Santo. Ese escondite produce algo que no se consigue en ninguna plataforma. Produce raíz. Una planta sin raíz se seca rápido, pero una que fue escondida bajo tierra por un tiempo tiene fuerza para soportar cualquier tormenta. Así es contigo, estás echando raíces profundas en la presencia de Dios. Lo más hermoso de todo es que cuando Dios decide sacarte del escondite, nada podrá detenerte. Porque ya no saldrás en tus fuerzas, sino en la fuerza de aquel que te preservó. La gente pensará que apareciste de repente, pero en realidad estuviste siendo preparado en silencio. Todo lo que aprendiste en lo oculto se convertirá en la base para lo que harás en lo público. El escondite no fue pérdida de tiempo, fue inversión de tiempo. Lo que parecía un lugar de olvido fue un lugar de protección. Un lugar donde el cielo mismo trabajó en ti para que tu propósito se cumpla con poder y con firmeza. Moisés fue un claro ejemplo de cómo Dios esconde a quienes ha escogido para una misión especial. Desde bebé su vida estuvo en peligro y aún así Dios permitió que su madre lo escondiera en una canasta en medio del río. A los ojos de muchos eso era un acto desesperado, pero en realidad era parte del plan de preservación divina. Dios no iba a permitir que el faraón destruyera al libertador de Israel antes de tiempo. Mientras Moisés crecía escondido en el mismo palacio del enemigo, estaba siendo preparado para un destino mayor. Ese tipo de historia nos recuerda que aunque parezca que estás en un lugar extraño o incómodo, Dios sabe exactamente lo que está haciendo contigo. David también vivió un tiempo de ocultamiento. Cuando Samuel fue enviado a ungir al próximo rey, ni siquiera fue llamado por su padre. Sus hermanos estaban en la casa alineados y listos para ser presentados. Pero David estaba en los campos cuidando ovejas. A los ojos de los hombres él no era importante, pero a los ojos de Dios él era el elegido. El hecho de que no estuviera presente no significaba que estuviera olvidado. Significaba que aún estaba en un proceso de formación. Allí, en la soledad de los campos, aprendía a tocar el arpa, a escribir salmos, a defenderse de osos y leones. Todo eso formaba parte de la preparación que más tarde le permitiría derrotar a Goliat y gobernar con sabiduría. Estas historias muestran que el escondite de Dios no es casualidad, sino estrategia. Moisés tuvo que pasar años en el desierto antes de volver como líder de un pueblo. David tuvo que vivir la experiencia del rechazo y la soledad antes de ser reconocido públicamente como rey.
Ambos ejemplos nos enseñan que ser escondido por Dios no significa ser inútil, significa estar en un tiempo de preparación. Lo que otros ven como atraso en la realidad espiritual es avance. En el silencio, Dios estaba construyendo carácter, fortaleciendo la fe y entrenando a sus siervos para un propósito mucho más grande. Si lo piensas bien, la mayoría de los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por un tiempo de anonimato. José fue vendido como esclavo y estuvo preso antes de llegar al palacio. Jesús mismo pasó 30 años en silencio antes de comenzar su ministerio público. El patrón se repite una y otra vez. Dios esconde lo que tiene valor hasta que llegue la hora señalada. Esto no debería sorprendernos, porque incluso en la naturaleza lo vemos. Una semilla primero debe estar oculta bajo la tierra, invisible, en un lugar oscuro y silencioso, antes de brotar y dar fruto. El crecimiento verdadero comienza en lo escondido. Cuando estudias estos ejemplos, te das cuenta de que lo que parecía rechazo en realidad era dirección divina. Moisés no podía ser criado como cualquier otro hebreo. Tenía que estar cerca del poder del faraón para conocer el sistema que un día enfrentaría. David no podía estar en el palacio desde niño. Tenía que aprender primero a ser pastor para entender lo que significa guiar con cuidado y valentía. Todo tenía un sentido, aunque en el momento no parecía lógico. Así también sucede en tu vida. Lo que hoy parece una demora, mañana será la evidencia de que Dios te estaba posicionando en el lugar correcto. Es fácil desanimarse cuando ves que otros avanzan y tú pareces estancado. Pero las Escrituras nos muestran que Dios nunca se tarda. Él siempre actúa en el tiempo justo. Los años de Moisés en el desierto no fueron desperdiciados. Fueron la escuela donde aprendió a depender de Dios. Los días de David con las ovejas no fueron un castigo. Fueron el campo de entrenamiento para convertirse en un rey conforme al corazón de Dios. Eso mismo está pasando contigo. Dios no te ha dejado atrás. Simplemente te está formando en secreto para que cuando llegue el día de tu manifestación, nadie pueda negar que fue Él quien te levantó. Los ejemplos bíblicos nos inspiran porque reflejan nuestras propias luchas y esperas. Tal vez te identificas con Moisés, sintiendo que estás lejos de tu verdadero propósito, o tal vez con David, viviendo temporadas en que nadie parece notar lo que haces. Pero si algo nos queda claro es que el escondite es parte del plan. La unción ya estaba sobre ellos, pero aún no era tiempo de ser exhibidos. Esa tensión entre lo que ya eres y lo que aún no se ve es parte de la preparación. Dios no trabaja con prisa, trabaja con precisión, y por eso sus tiempos siempre son perfectos. Lo impresionante es que cuando llega el momento de salir del escondite, todo lo que fue sembrado en lo secreto se convierte en poder visible. Moisés volvió a Egipto no como un fugitivo, sino como un libertador. David dejó de ser el pastor ignorado y se transformó en el rey más recordado de Israel. Eso nos da la certeza de que si Dios te esconde hoy, es porque está preparando un mañana lleno de propósito, de victoria y de manifestación de su gloria en tu vida. Cuando Dios esconde a alguien, no lo hace para humillarlo ni para hacerlo sentir menos. Lo hace porque entiende que hay batallas que aún no debes enfrentar y lugares donde todavía no es el tiempo de estar. La escondida es protección, no vergüenza. Lo que parece soledad, en realidad, es la mano de Dios cubriéndote. A veces pensamos que el hecho de no ser vistos significa que no somos importantes, pero es todo lo contrario. Dios no desperdicia su cuidado en alguien sin propósito. Si Él te tiene reservado es porque lo que cargas es demasiado valioso para quedar expuesto sin preparación. La soledad espiritual puede sentirse como un castigo, pero en realidad es una forma de preservar tu esencia. Si todo lo que Dios puso en ti estuviera expuesto demasiado pronto, las voces equivocadas podrían influenciarte, desviarte, o incluso apagar lo que hay dentro de ti. Al mantenerte oculto, Dios asegura que tu identidad se forme lejos de la presión externa. Es en ese escondite donde aprendes a escuchar su voz sin distracciones, donde desarrollas discernimiento y claridad, donde te haces fuerte en lo secreto. Lo que el mundo llama olvido, Dios lo llama formación. Piensa en los momentos en que no fuiste invitado, en las oportunidades que parecías perder o en las personas que no te consideraron. Quizás lo interpretaste como rechazo, pero no fue eso. Fue Dios cerrando puertas para evitar que entraras en ambientes que no eran adecuados para tu propósito. Él sabía lo que podía afectarte y decidió apartarte para guardarte. Eso no debe ser motivo de tristeza, sino de confianza. Porque aunque tú no entendías, Dios estaba detrás de cada decisión, cuidando tu destino como un padre cuida a un hijo. Él nunca te deja en un lugar de sombra sin razón. La escondida también revela que no necesitas la aprobación de todos para avanzar. Muchas veces
Buscamos validación externa, pero Dios enseña en el silencio que su aprobación es suficiente. Si aprendes a confiar en que su mirada sobre ti vale más que cualquier reconocimiento humano, entonces tu corazón se fortalece. Y cuando llegue el momento de ser expuesto, estarás firme, sin depender de los elogios ni de los aplausos. La protección de Dios no es solo física, también es emocional y espiritual, porque Él sabe que el orgullo o la inseguridad podrían destruirte si no estás listo para manejar la visibilidad. Lo interesante es que mientras sientes que estás detenido, en realidad Dios está construyendo en ti una base sólida. Cada día en el escondite es un ladrillo más en tu carácter. Aprendes paciencia, aprendes obediencia, aprendes a confiar en su fidelidad. Esos valores se convierten en cimientos que sostendrán el peso de la bendición futura. Sin esa formación interna, lo que Dios tiene preparado podría derrumbarte en lugar de impulsarte. El escondite entonces es una inversión, no una pérdida. Es el lugar donde se forman las raíces que más adelante darán estabilidad. Es normal que en ese proceso surjan dudas. Preguntas como ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿O por qué a otros les va bien y a mí no? Llegan con facilidad. Pero la verdad es que la comparación solo roba tu paz. Cada proceso es único. Y el tuyo es distinto porque tu llamado es distinto. Lo que para ti parece tardanza, en la eternidad de Dios está perfectamente cronometrado. Él no improvisa ni se retrasa. Trabaja con un calendario exacto. Y parte de su amor es mantenerte cubierto hasta que llegue el minuto preciso. La protección de Dios también se extiende contra los ataques del enemigo. Hay cosas que no viste, peligros que nunca llegaron a tocarte, porque el escondite te libró de ellos. Lo que para ti fue una tapa silenciosa, para el enemigo fue un muro impenetrable. Esa cobertura invisible te guardó de situaciones que hubieran destruido tu fe, tu ánimo o incluso tu vida. Nunca sabrás cuántas veces la mano de Dios te evitó un daño irreparable. Pero puedes confiar en que cada instante en el escondite tuvo un propósito mayor del que alcanzas a imaginar. Por eso, cuando pienses en la soledad o en los tiempos de anonimato, no lo veas como una vergüenza. No es una señal de que seas menos ni de que estés olvidado. Es una señal de que eres valioso, de que lo que llevas necesita ser preservado y cuidado. Dios no esconde lo que no tiene importancia, esconde lo que considera precioso. Y si estás escondido hoy, es porque eres parte de algo grande que aún está en preparación. Ese lugar de silencio es un regalo disfrazado, un espacio donde el cielo mismo se encarga de mantenerte intacto hasta que llegue la hora de brillar. El ungido es intocable. Y esa es una verdad que muchas veces olvidamos en medio de la batalla. Cuando Dios coloca su unción sobre una persona, esa persona pasa a estar bajo una cobertura especial. Eso no significa que no enfrentará pruebas o dificultades, sino que ninguna de ellas podrá destruir lo que Dios ya selló. El enemigo puede intentarlo, puede levantar armas y tramas, pero la Escritura dice con claridad que ninguna arma forjada prosperará contra los hijos de Dios. Esa promesa no es poesía. Es una realidad espiritual. Cuando el cielo te marca, el infierno no puede borrarte. Es importante entender que la intocabilidad no significa ausencia de ataques. Significa victoria garantizada en medio de ellos. David fue ungido mucho antes de ser reconocido como rey y aún así tuvo que huir, esconderse en cuevas y enfrentar la persecución de Saúl. Sin embargo, por más que Saúl lo buscaba para matarlo, nunca pudo tocarlo. Esa es la diferencia que hace la unción. Aunque el enemigo te persiga, no puede alcanzarte. Aunque intente rodearte, no puede atraparte. Porque hay un límite que Dios mismo establece y nadie puede cruzar lo que el Señor ha determinado para tu vida. La unción también es un sello que espanta al enemigo. Piensa en lo que sucedió con Job. El diablo mismo reconoció que no podía tocarlo porque Dios había puesto un cerco alrededor de él, de su familia y de todo lo que poseía. Esa es la realidad del ungido. Está rodeado por una protección que no se ve con ojos naturales, pero que es impenetrable en lo espiritual. Y aunque haya momentos de prueba, nunca son para destruirte, sino para llevarte a un nivel más alto de confianza y dependencia de Dios. El enemigo puede acercarse, pero jamás podrá anular lo que Dios estableció en ti. Cuando eres intocable no significa que no sientas el peso de la batalla, sino que sabes que no estás peleando solo. La presencia del Espíritu Santo camina contigo. Cada paso que das está respaldado por el cielo. Eso te da una seguridad que no depende de las circunstancias. Puedes estar rodeado de oposiciones, pero tu corazón permanece en paz porque reconoces que eres guardado por Dios mismo. Y esa paz es lo que más desconcierta al enemigo. Él espera que caigas, que te rindas, que abandones, pero encuentra a alguien que a pesar de todo sigue firme y confiado porque sabe que su vida está en manos de Dios. El hecho de ser intocable también significa que tu propósito no puede ser frustrado. No importa cuántas puertas se cierren,
No importa quién se levante contra ti. No importa cuántos intenten detenerte. Si Dios dijo que algo sucederá en tu vida, nada ni nadie podrá impedirlo. La unción que llevas garantiza que lo que Él comenzó lo terminará. Y esa certeza debe llenarte de valor, porque aunque el camino sea largo y los obstáculos parezcan gigantes, sabes que tu destino no está en manos de los hombres, sino en el plan perfecto de tu Creador. A veces los ataques del enemigo se sienten tan reales que nos olvidamos de esta verdad. Te puede parecer que estás rodeado de situaciones que buscan derribarte, pero ahí es donde la unción cobra sentido. Es como un fuego que te cubre, como un escudo invisible que no deja que las flechas lleguen hasta tu corazón. Puedes sentir el impacto, pero no el daño. Esa es la diferencia de alguien que vive ungido. Lo que destruye a otros no puede destruirte a ti, porque llevas una marca espiritual que te hace permanecer. Ser intocable no significa vivir en comodidad, significa vivir en fe. Significa reconocer que aunque las tormentas soplen, la casa construida sobre la roca nunca caerá. La unción es esa roca firme sobre la cual te sostienes. Es el recordatorio constante de que no estás solo, de que hay un respaldo celestial que pelea por ti. Esa seguridad transforma tu manera de ver los problemas. Ya no los ves como un fin, sino como oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Y esa perspectiva es lo que te mantiene caminando con la frente en alto incluso en los días más difíciles. Lo más impresionante de todo es que ser intocable no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Dios ya hizo en ti. La unción no se gana por méritos humanos, se recibe como un regalo divino. Y cuando Dios da un regalo, no lo quita a la ligera. Eso significa que puedes confiar plenamente en que el mismo Dios que te llamó y te ungió también te guardará. Esa confianza es lo que te permite avanzar con valentía, sin miedo a los planes del enemigo, sabiendo que tu vida está asegurada en las manos del Todopoderoso. La oración activa la unción y esa es una verdad que transforma la manera en que vemos nuestra relación con Dios. La unción no es algo estático, no es solo un recuerdo del pasado o una experiencia aislada que sucedió en un momento específico. Es algo vivo, dinámico, que se enciende y se fortalece cuando buscas al Señor en oración. Cada vez que abres tu boca para hablar con Él, cada vez que derramas tu corazón en su presencia, algo se activa en lo profundo de tu espíritu. Lo que estaba en silencio comienza a fluir, lo que parecía apagado vuelve a encenderse y la unción empieza a moverse de manera visible en tu vida. Cuando oras, no solo hablas, también provocas que lo sobrenatural se manifieste en lo natural. Lo que parecía imposible empieza a transformarse porque la oración no es una rutina, es un canal de poder. El Espíritu Santo responde a la voz de alguien que ora con fe. Y esa respuesta se traduce en milagros, en provisión, en dirección clara para la vida. No se trata de repetir palabras vacías, se trata de conectar con el corazón de Dios. Esa conexión abre los cielos, rompe cadenas y establece la presencia de lo divino en medio de tu día a día. Es ahí donde la unción se vuelve real y palpable, no solo teoría, sino experiencia. Hay momentos en los que la unción parece estar dormida, no porque se haya ido, sino porque no la hemos activado. Igual que un músculo que se fortalece cuando se ejercita, la unción se aviva cuando decides orar. La oración es ese ejercicio espiritual que despierta lo que Dios ya depositó en ti. No importa si tus palabras son muchas o pocas, lo importante es la sinceridad con la que te presentas. Cuando vienes delante de Dios con humildad y fe, el Espíritu Santo empieza a moverse. Y cuando Él se mueve, todo lo demás cambia, porque nada permanece igual donde la presencia de Dios se manifiesta. La oración también es la manera en que aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que orar es solo hablar, pero en realidad también es callar para escuchar. Es en esos momentos de silencio que recibes dirección, convicción y claridad para tomar decisiones. Esa guía es parte de la unción porque no es solo poder para obrar milagros, también es sabiduría para caminar en rectitud. Sin oración la vida se vuelve confusa, pero con oración la unción trae luz a cada paso que das. Y esa luz te diferencia, porque no caminas a ciegas, caminas guiado por el Espíritu. La unción se activa en la oración no solo para ti, sino también para bendecir a otros. Tus palabras pueden traer sanidad a una persona, pueden traer paz a un corazón turbado, pueden abrir camino para alguien que se siente perdido. Esa es la grandeza de la unción, no se queda en ti, fluye a través de ti, pero ese fluir solo sucede cuando pasas tiempo en la presencia de Dios. No es suficiente con querer ayudar, necesitas estar lleno. Y esa llenura se recibe en oración. Allí es donde el aceite fresco del Espíritu desciende sobre tu vida y empieza a correr hacia quienes están a tu alrededor. Es fácil notar la diferencia entre alguien que ora y alguien que no. La persona que ora carga una paz que se siente, una fe que inspira y una fortaleza que no se explica con lógica. No es que no enfrente problemas, es que su manera de reaccionar está marcada por la presencia que recibió en oración.
Esa persona activa la unción diariamente y por eso siempre tiene algo que dar. En cambio, quien descuida la oración se seca, pierde la sensibilidad espiritual y deja de percibir lo que Dios quiere hacer. La oración es el combustible que mantiene viva la llama de la unción. Cuando te sientes débil, la oración enciende fuerza. Cuando sientes miedo, la oración trae valentía. Cuando no sabes qué hacer, la oración abre caminos. No porque la oración en sí misma sea mágica, sino porque conecta directamente con la fuente de todo poder que es Dios mismo. Ahí está la clave. No se trata de ti, se trata de Él fluyendo en ti. Y esa manifestación es la esencia de la unción. Cada vez que oras, recuerdas que no estás solo, que no dependes de tu propia capacidad, sino de un poder mayor que te respalda. La oración, entonces, no es un hábito opcional, es una necesidad vital para todo aquel que ha sido ungido. Si quieres que la unción se mantenga fresca, si quieres ver milagros de manera continua, si quieres que la prosperidad espiritual y material se active en tu vida, debes hacer de la oración tu estilo de vida. En ese lugar de intimidad con Dios es donde la unción encuentra espacio para crecer, para renovarse y para manifestarse en todo lo que haces. Y cada vez que doblas tus rodillas, cada vez que levantas tu voz, cada vez que buscas al Señor de todo corazón, la unción se activa y transforma lo que parecía inamovible en una oportunidad para la gloria de Dios. El proceso es parte del plan de Dios, aunque muchas veces nos cueste aceptarlo. Cuando atravesamos etapas de espera o situaciones que parecen detenernos, lo natural es sentir frustración o preguntarse por qué no sucede lo que anhelamos. Pero en la mirada de Dios no hay pausa sin propósito. Cada momento de silencio, cada temporada que parece estancamiento, en realidad está moldeando tu carácter y preparando tu corazón para lo que vendrá. Lo que a tus ojos luce como un retraso, para Él es el espacio necesario para equiparte, fortalecer tu fe y darte la madurez que necesitarás cuando llegue la manifestación de su promesa. El proceso no significa que Dios se olvidó de ti. Al contrario, es señal de que Él está trabajando en áreas que quizás tú mismo no ves. A veces la espera revela cuánto confías en su palabra y cuánta paciencia estás dispuesto a cultivar. Otras veces es la manera en que Él te protege de lanzarte a algo para lo que aún no estás listo. Dios no te expone prematuramente porque sabe que una bendición en el momento equivocado puede convertirse en una carga. Por eso el proceso es un tiempo de protección, un lugar seguro en el que aprendes a depender de Él y no de tus propias fuerzas. Cuando vemos la historia de José, podemos notar que el proceso fue esencial en su vida. Dios le dio sueños grandes, pero no lo llevó de inmediato al palacio. Primero lo pasó por la cisterna, la esclavitud y la cárcel. ¿Por qué? Porque en esos lugares desarrolló sabiduría, paciencia y liderazgo. Cada prueba lo acercaba un paso más a su destino, aunque pareciera lo contrario. Así es también en tu vida. Las dificultades no son una señal de que perdiste la unción, son la confirmación de que estás siendo entrenado para una posición mayor. Lo que soportas ahora está formando en ti la fortaleza necesaria para sostener lo que Dios planea entregarte. Es fácil desesperarse cuando no vemos resultados rápidos. Queremos que los milagros ocurran en segundos, que las puertas se abran al instante y que todo lo que soñamos llegue sin esfuerzo. Pero Dios no trabaja a la medida de nuestra impaciencia. Él es un Padre sabio que sabe que si lo recibes todo antes de tiempo, lo perderías igual de rápido. El proceso te enseña a valorar lo que recibirás, a cuidar lo que se te entregue y a reconocer que no fue tu habilidad sino su gracia. Esa perspectiva es la que transforma tu corazón y te prepara para administrar bendiciones mayores. El proceso también revela quiénes están a tu lado de verdad. Cuando las cosas no suceden como esperabas, algunos se apartan y otros permanecen. Es en ese tiempo de prueba donde se prueba la lealtad, tanto la tuya hacia Dios como la de los demás hacia ti. Los amigos de conveniencia se van, pero los que comparten tu fe permanecen y te animan. Esa depuración de relaciones es necesaria para que cuando llegue tu momento no estés rodeado de personas equivocadas. Dios limpia tu entorno durante el proceso para que nada ni nadie robe la bendición que ya está en camino. En cada paso del proceso, Dios también te enseña a escuchar su voz con mayor claridad. El ruido de la prisa y la ansiedad puede nublar tu discernimiento, pero en la espera aprendes a reconocer los pequeños susurros del Espíritu Santo. Aprendes a diferenciar entre tu deseo personal y la dirección divina. Ese entrenamiento interno es tan valioso como el milagro que estás esperando, porque cuando llegue lo prometido tendrás la madurez espiritual para manejarlo correctamente. Sin el proceso, muchos se perderían después de recibir la bendición, porque no habrían aprendido a depender de la guía del Espíritu. La espera puede doler, pero también te purifica. Saca a la luz temores ocultos, inseguridades y áreas que necesitan ser entregadas a Dios. Tal vez no entiendes por qué tardan las respuestas,
Pero si observas con detenimiento, verás cómo estás cambiando en el proceso. Te vuelves más fuerte en la fe, más firme en la oración y más consciente de que lo que tienes no depende de las circunstancias, sino del Dios que te sostiene. Esa transformación interna es tan importante como cualquier milagro externo. Dios no quiere darte algo grande mientras sigues pensando en pequeño, por eso amplía tu visión en la espera. El proceso no es un callejón sin salida. Es el camino que Dios diseñó para llevarte a tu destino. Aunque en medio de él sientas que nada avanza, en el plano espiritual mucho está ocurriendo. Cada lágrima, cada oración, cada paso de obediencia está construyendo el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y cuando llegue el momento señalado, entenderás que nada de lo vivido fue en vano. Todo fue parte del plan, cada detalle encajó, y el proceso que tanto te costó será la evidencia de que Dios nunca te abandonó, sino que te estaba preparando con amor y sabiduría. No eres invisible, eres reservado. Y esa es una verdad que cambia la manera en la que interpretas tu vida. Muchas veces te has sentido como si nadie te viera, como si tus dones o tu esfuerzo pasaran desapercibidos. Pero lo que sucede no es olvido ni desprecio. Es Dios mismo guardándote en silencio hasta que llegue la hora exacta de tu manifestación. Lo que el mundo llama invisibilidad, el cielo lo llama protección. Estás en las manos del Padre que conoce cada detalle de tu historia y que sabe exactamente cuándo abrir las puertas que ahora parecen cerradas. Cuando alguien es reservado por Dios, no entra en escena cuando quiere, sino cuando Él lo decide. Esa diferencia es clave porque los tiempos de Dios siempre son perfectos. Si llegaras antes no estarías listo. Si llegaras después, perderías la oportunidad. Por eso el Señor te mantiene apartado como un tesoro guardado en un cofre esperando el momento justo de ser revelado. Lo que parece inactividad es en realidad preparación. Y aunque otros no lo entiendan, aunque piensen que no avanzas, lo cierto es que estás en un proceso divino en el que tu vida se está alineando con el propósito eterno. Ser reservado también significa que no necesitas competir con nadie para demostrar tu valor. En un mundo que corre detrás de la visibilidad y el reconocimiento, Dios te invita a descansar en el hecho de que no necesitas probar nada. El aplauso humano puede inflar por un momento, pero no sostiene a largo plazo. Lo que sostiene es la certeza de que tu identidad está en lo que Dios dice de ti y no en lo que otros ven o piensan. Por eso, no te inquietes si no estás en el escenario que imaginabas. Si Dios te tiene reservado, es porque lo mejor todavía no ha llegado. Mira la vida de David. Mientras sus hermanos eran considerados por Samuel, él estaba en el campo cuidando ovejas. A los ojos de los demás era invisible, pero a los ojos de Dios estaba reservado. No necesitó estar presente en el desfile, porque su nombre ya estaba escrito en el corazón de Dios. Cuando el tiempo llegó, nadie pudo evitar que fuera llamado y ungido. Eso mismo sucede contigo. Puede que hoy estés en un campo escondido, sirviendo en lo pequeño, pero llegará el momento en que la unción que llevas te pondrá en el lugar que Dios preparó para ti. Ser reservado no es un castigo, es un privilegio. Dios te libra de ser consumido por la presión de la exposición antes de tiempo. Te guarda de enemigos que podrían destruirte si salieras sin estar fortalecido. Te enseña a depender de Él en lo secreto para que cuando estés en lo público no olvides quién fue tu fuente. Esa reserva es parte de su amor porque prefiere que madures en silencio a que brilles un instante y te apagues rápido. El brillo verdadero no se apaga porque no depende de la visibilidad, depende de la unción que permanece sobre ti. A veces la tentación es buscar reconocimiento inmediato. Queremos que nos noten, que nos validen, que confirmen lo que sentimos en el corazón. Pero el llamado de Dios no depende de confirmaciones externas. Él ya habló sobre ti, ya te marcó, ya te escogió. Y si aún no lo ves manifestado, es porque su calendario aún no se ha cumplido. La fe consiste en confiar en esa elección aunque no tengas evidencia visible. Cada día que esperas en Él, estás honrando el proceso y demostrando que confías más en su voluntad que en tus ansias de figurar. No eres invisible, porque en el cielo tu nombre está escrito y tu vida está bajo constante mirada del Padre. Tal vez las personas que te rodean no reconozcan lo que cargas, pero eso no cambia la realidad espiritual. La unción no necesita propaganda, se sostiene por sí misma. Y cuando Dios decida mostrarte, será imposible que alguien lo ignore. Esa manifestación no depende de la opinión humana, depende de la decisión divina. Por eso, aunque no lo veas ahora, puedes caminar con paz, sabiendo que no estás olvidado, solo reservado para algo mayor. El tiempo de reserva es también un tiempo de aprendizaje. Dios aprovecha esa etapa para enseñarte a servir, a escuchar, a discernir. Te da experiencias pequeñas que parecen insignificantes, pero que en realidad son entrenamientos para lo que vendrá. Cada día de aparente silencio es una lección encubierta. Y cuando llegue la hora de tu manifestación,
Todo lo aprendido en secreto se convertirá en la base sobre la cual Dios construirá lo público. Es en lo escondido donde se forma la fuerza, y es esa fuerza la que te hará permanecer firme cuando los ojos del mundo estén puestos en ti. La unción abre puertas y derriba gigantes. Y esa es una de las razones por las que nunca debes subestimar lo que Dios ha puesto en ti. Lo que para otros parece imposible, para alguien ungido se convierte en una oportunidad para ver la mano de Dios actuar. La unción no se limita a lo espiritual, también se refleja en lo práctico, en los caminos que se abren donde antes todo parecía cerrado. Cuando llevas la unción, no necesitas forzar nada, porque es el mismo Espíritu Santo quien va delante de ti, alineando personas, recursos y circunstancias a tu favor. Los gigantes que enfrentas no son señales de derrota, son escenarios para que la unción se manifieste con mayor poder. Cuando David vio a Goliat, no lo vio con ojos de miedo, lo vio con la seguridad de alguien que llevaba la unción sobre su vida. Mientras los demás se escondían, él entendió que el gigante era su oportunidad para ser reconocido por el plan de Dios. Así pasa contigo. Los problemas que parecen demasiado grandes no están allí para destruirte, sino para revelar que la unción que cargas es más fuerte que cualquier obstáculo. La unción abre puertas que el esfuerzo humano no puede abrir. Tal vez has intentado avanzar en tus propias fuerzas y te has topado con rechazos o con caminos bloqueados. Pero cuando oras y caminas bajo la unción, las puertas que parecían imposibles de atravesar comienzan a abrirse sin explicación lógica. Personas que nunca pensaste que te ayudarían aparecen, recursos que no esperabas llegan y situaciones que parecían muertas cobran vida. No es suerte ni coincidencia, es el favor de Dios manifestado a través de su Espíritu en ti. Los gigantes de hoy pueden tener diferentes nombres: deudas, enfermedades, problemas familiares, soledad, inseguridad. Cada uno de ellos intenta intimidarte y hacerte pensar que no podrás vencer. Pero la unción cambia tu perspectiva. No los ves como amenazas invencibles, sino como oportunidades para que la gloria de Dios sea evidente. La unción te recuerda que no luchas en tus fuerzas, sino en las del Todopoderoso. Y cuando confías en eso, tu actitud cambia. Ya no corres del problema, corres hacia él con la certeza de que no estás solo en la batalla. Cada vez que un gigante cae, tu fe crece y tu confianza en la unción se fortalece. No se trata de acumular victorias personales, se trata de aprender a depender más de Dios en cada paso. Los gigantes que enfrentas hoy serán los testimonios que mañana usarás para inspirar a otros. Eso es lo que la unción hace: transforma tus luchas en mensajes de esperanza. Convierte tus derrotas pasadas en victorias futuras y hace que tu vida sea una evidencia viva del poder de Dios. La unción no solo derriba gigantes, también te posiciona en lugares que nunca imaginaste. David pasó de ser un pastor ignorado a ser un héroe nacional en cuestión de horas. Y todo porque confió en la unción. Esa misma unción puede llevarte a niveles de influencia, prosperidad y propósito que no habrías alcanzado por ti mismo. No es tu currículum, no son tus contactos, no son tus habilidades naturales. Es la gracia de Dios abriendo puertas que de otra forma habrían permanecido cerradas para siempre. Cuando entiendes esto, dejas de competir con otros o de desgastarte en comparaciones. Sabes que lo que te abre el camino no es la aprobación humana, sino la unción divina. Y cuando una puerta se abre por esa unción, nadie la puede cerrar. Esa seguridad te da paz y firmeza para caminar sin miedo. Los gigantes se convierten en escalones y las puertas abiertas se transforman en plataformas donde tu vida glorifica al Señor y muestra su poder a quienes te rodean. No hay gigante demasiado grande ni puerta demasiado cerrada cuando la unción está sobre ti. Lo que antes parecía un muro ahora es un testimonio en construcción. Lo que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. Todo esto ocurre porque la unción cambia las reglas del juego, coloca lo imposible dentro de lo posible y transforma la derrota en victoria. Y mientras avanzas en fe, sigues descubriendo que la unción es el arma que Dios te dio para vencer en cada área de tu vida. Vivir con identidad de ungido significa despertar cada día con la conciencia de quién eres en Dios y lo que Él ha puesto sobre tu vida. No es simplemente repetir frases de ánimo, es caminar con la seguridad de que cargas un sello divino que nadie puede borrar. Cuando sabes que eres ungido, tu manera de enfrentar la vida cambia. Dejas de verte como alguien común y comienzas a entender que el Espíritu Santo te ha separado para un propósito mayor. Esa identidad se refleja en tus decisiones, en tu manera de hablar y en la confianza con la que caminas aún en medio de la incertidumbre. La identidad de ungido no depende de lo que sientas en un momento dado. Habrá días en los que no sientas emoción o entusiasmo, pero la unción no se basa en emociones, se basa en la elección de Dios sobre tu vida. Él fue quien te escogió y te marcó,
y eso no cambia aunque tus circunstancias digan lo contrario. Vivir con esa identidad significa recordar constantemente que tu valor y tu fuerza no vienen de ti, sino del Espíritu que habita en ti. Esa conciencia te libra de caer en la trampa de compararte o de buscar aprobación en otros. Al vivir con identidad de ungido, entiendes que la oración y la fe no son simples prácticas religiosas, sino herramientas de poder. Cuando oras, no lo haces como alguien que espera ver si Dios escucha. Lo haces como un hijo que sabe que tiene acceso directo a la presencia del Padre. Esa seguridad transforma tu oración en una declaración de fe y en un acto de confianza total. Tu fe no se limita a pedir, también se manifiesta en agradecer, en declarar victoria y en actuar como alguien que ya posee lo que espera recibir. Esa actitud es el fruto de una identidad segura en lo que Dios ha dicho. La prosperidad en la vida del ungido también está ligada a esa identidad. No se trata solo de dinero, se trata de plenitud, de caminar en la abundancia que Dios promete en todas las áreas, en tu paz, en tu familia, en tu propósito, en tus recursos. Cuando vives como ungido, entiendes que la prosperidad no es un lujo, es parte del plan de Dios para que seas de bendición a otros. Eso te permite caminar con una mentalidad distinta, confiando en que el Señor abre las puertas necesarias y multiplica lo que pones en sus manos. Esa visión te saca de la escasez mental y te lleva a confiar en la provisión divina. Vivir con identidad de ungido también implica levantarte frente a la oposición con valentía. Los ataques, las críticas o las dudas de otros no cambian lo que Dios ha dicho de ti. Si entiendes que eres intocable en las manos del Señor, dejas de temer lo que los demás puedan hacer o decir. Esa valentía no es arrogancia. Es confianza en la cobertura que la unción te doña. Por eso, aunque el enemigo intente desanimarte, sabes que ninguna arma forjada prosperará contra ti, porque tu vida está asegurada en la voluntad del Padre. La identidad de ungido también se refleja en tu capacidad de servir. No necesitas reconocimiento ni títulos para hacerlo, porque sabes quién eres. El ungido no busca aplausos. Busca cumplir el propósito de Dios con excelencia en cada cosa que hace. Servir se convierte en un privilegio, no en una carga. Y esa disposición abre más puertas de las que imaginas, porque Dios honra al que se humilla y permanece fiel. Entender que la grandeza se encuentra en servir es una señal clara de que vives bajo la identidad que el Espíritu ha depositado en ti. Otro aspecto importante de esta identidad es la paz interior. El mundo vive con ansiedad, con miedo y con inseguridad constante. Pero el que sabe que es ungido camina con serenidad. No porque no tenga problemas, sino porque confía en que Dios lo sostiene en cada paso. Esa paz es un testimonio en sí mismo, porque muestra a otros que hay una diferencia real en quienes cargan la presencia del Espíritu. Esa calma interior no se compra ni se fabrica, se recibe al vivir con la certeza de que la unción cubre y respalda cada área de la vida. Cuando entiendes tu identidad de ungido, aprendes a soñar en grande y a no limitar lo que Dios puede hacer contigo. Ya no vives con miedo a fracasar, sino con la expectativa de ver su gloria manifestarse de maneras que sorprenden. Tu vida se convierte en una plataforma para mostrar lo sobrenatural en lo cotidiano. Cada paso que das refleja que no caminas solo, sino acompañado por el Espíritu que te guía y te fortalece. Y así, cada día se convierte en una oportunidad para avanzar con fe, con propósito y con la certeza de que la unción sobre tu vida es suficiente para sostenerte y abrirte camino en cualquier situación.